Muy buenos días, el día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema número 5 de gramática, los verbos copulativos, transitivos e intransitivos. Recordemos un poco qué es el verbo. El verbo es la acción que realiza la persona o la persona u objeto, ya es la acción que se realiza. Ahora, el verbo también tiene accidentes gramaticales que lo hemos visto en nuestras clases anteriores. Por ejemplo, ¿cuáles son los accidentes gramaticales del verbo, chicos? Si yo te digo primera, segunda y tercera, Persona. persona. Entonces el accidente gramatical es persona. Si te digo singular y plural, ¿Número? número. Bien, número. Si te digo pasado, presente, futuro. Tiempo. Tiempo. Muy bien. Y si depende del hablante, Modo. modo. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestro verbo copulativo, dice. Sirven de enlace o nexo entre el sujeto y el complemento. ¿Ya? Enlace o nexo entre el sujeto y el complemento dentro de una oración. Adjetivo o sustantivo, dice. Estos verbos carecen de significado propio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesariamente tienen que tener al sujeto y al complemento para poder adquirir significado. Los verbos copulativos son los siguientes: ser, estar, permanecer, yacer, soler, quedar, resultar, continuar, etc. Por ejemplo, Antonio parece alegre, verbo copulativo. El joven es buen alumno, verbo copulativo del verbo ser o estar. Muy bien. Recuerden, los verbos copulativos son aquellos que te van a servir como enlace o nexo. ¿Entre quién, Miss? El sujeto y su complemento obligatorio. ¿Por qué te dice obligatorio? ¿Qué pasa si yo escribo solo Antonio es? ¿Es qué? Ya no tiene sentido. El joven es, ¿qué más? Ya no hay sentido, se pierde. ¿Ya? Ahora, este verbo copulativo no puede estar solo, porque cuando está solo no tiene sentido propio. Yo escribo o digo parece, es, permanecer, yacer, no tiene un sentido propio. Necesariamente tiene que servir como enlace o nexo entre el sujeto y su complemento para poder tener un sentido. Ahora tenemos al verbo transitivo. Dice, los verbos que tienen objeto directo, para reconocer el objeto directo debemos hacer la siguiente pregunta. Estos verbos nos van a servir como objeto directo. ¿Qué más el verbo? Se puede reemplazar el objeto directo por los pronombres la, los, lo y las. A ver, el verbo transitivo. Por ejemplo, dice, mi hermano trajo chocolates, objeto directo, está acompañando el verbo transitivo, está acompañando el objeto directo. Él compró flores, verbo transitivo, está acompañando el objeto directo. ¿Cómo también lo podemos reconocer? A ver. ¿Ya? Está acompañando al objeto directo. Son los verbos que tienen objeto directo. Obviamente el verbo dentro de la oración va a trabajar como núcleo, ¿verdad? Como núcleo ¿de quién? Del predicado. Pero además de ello, los verbos transitivos son aquellos que acompañan al objeto directo, es decir, que el verbo tiene objeto directo. Para poder hallarlo es que el verbo, el objeto directo se halla con la pregunta ¿qué? Más el verbo. ¿Qué trajo mi hermano? Chocolates, objeto directo. ¿Qué con flores? Tenemos el verbo intransitivo. El verbo intransitivo son verbos que no tienen objeto directo. Por ejemplo, mis amigos irán al parque. Intransitivo. ¿Quiénes irán al parque?
mis amigos. Aquí, ¿qué irán al parque? Mis amigos. Sí, yo no puedo preguntar. Entonces, carecen de objeto directo. ¿Ya? Transitivo, objeto directo. El verbo tiene objeto directo, está acompañando al objeto directo. Intransitivos son verbos que no tienen objeto directo. Por ejemplo, mis amigos irán al parque. Verbo intransitivo, irán. Varias alumnas estudian en la biblioteca. Verbo intransitivo, no tiene objeto directo. Ahora tenemos el personal, dice. El verbo personal son los que presentan sujeto, dito o expreso. Por ejemplo, te llamará por teléfono. ¿Por qué se le dice sujeto tácito? Porque el sujeto está ausente. Te llamará por teléfono. Él te llamará por teléfono o ella te llamará por teléfono. Mi profesor, no es el otro ejemplo. El verbo personal es el que carece de sujeto, ¿ya? Es el que carece de sujeto. Este ejemplo es del ejercicio anterior. Mi profesor nos contó una historia. A ver, voy llevándolo, ¿ya? Gatito, gatito. Benjamín. Bien. A ver, dice, número 1 ya tiene resolución, ¿ya? No, espérame. El verbo perteneciente. Tu tío me trajo una pelota y la resolución son los verbos transitivos, son aquellos que transcienden mediante un objeto directo, que acompañan al objeto directo. En la oración, el verbo trajo presenta un objeto directo. ¿Qué trajo? Una pelota. Entonces, es verbo transitivo, ¿no? Ya que tiene objeto directo. Ahora aquí Benjamín. Reconoce la clase de verbos. Reconoce la clase de verbos, dice. Hizo su tarea durante la noche. Hizo su tarea durante la noche. ¿Qué clase de verbo será? ¿Será copulativo, transitivo, intransitivo o personal? Copulativo. Hizo su tarea durante la noche. El verbo acá es hizo, de hacer. Hizo su tarea durante la noche. ¿Qué clase de verbo será? ¿Quién hizo su tarea, Benjamín? ¿Está el sujeto? No. Entonces, ¿es un verbo? ¿Qué tipo de verbo es? Personal. Personal, porque carece de sujeto, personal. Se encuentra un sujeto tácito. Yo puedo decir, ella hizo su tarea o él hizo su tarea durante la noche. Continuamos. A ver, voy a seguir llamando. Soto. Soto. ¿Sí me llama? Soto Ariadna. Ahí está Soto, muy bien. Este señor vende libros interesantes. ¿Qué verbo es? ¿Se podrá realizar la pregunta ¿qué más el verbo? Verbo transitivo. Muy bien, porque tiene objeto directo. ¿Qué vende? Libros interesantes. Muy bien. Milagros, milagros. El tutor repartió los exámenes. El tutor repartió los exámenes. Milagros. Sí, Miss. El tutor repartió los exámenes. Copulativo. ¿Segura que es copulativo? Yo puedo realizar la pregunta ¿qué más verbo? No. Claro que sí, yo puedo decir ¿qué repartió? Y voy a obtener una respuesta, los exámenes. Por lo tanto, tiene objeto directo. Y si tiene objeto directo, ¿qué tipo de verbo es Milagros? Transitivo. Transitivo. Continuamos.
Joseph pasa. Pasa. A ver, los alumnos que están con sus cámaras apagadas, ¿ya? No esperen que yo los esté retirando. Fernanda. 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 Dime. Muy bien. La directora almorzó en la cafetería. ¿Qué clase de verbo es? Personal. ¿Segura? Sí, hay sujeto, la directora. Intransitivo. Intransitivo, muy bien. No puedo realizar la pregunta ¿qué más verbo para obtener objeto directo? Porque yo pregunto, ¿qué almorzó? Y yo no voy a responder en la cafetería. Muy bien, Fernanda, continuamos. Luana Galarza. Luana Galarza, muy bien. Mis amigos son excelentes personas. Mis amigos son excelentes personas. ¿Qué clase de verbo es? Mis amigos son excelentes personas. Intransitivo. ¿Segura? Verbo cero estar, son. El verbo son, ¿cómo te está sirviendo aquí? De enlace entre el sujeto, mis amigos, y su complemento, excelentes personas. ¿Qué clase de verbo es? Transitivo. Copulativo, corazón. Copulativo. El copulativo es aquel que funciona como enlace o nexo entre el sujeto y su complemento. Y por sí solo no tiene sentido propio. Si yo te escribo la palabra son, ¿tiene un sentido propio, Luana? La palabra sola. ¿Tiene un sentido propio? Sí, Miss. El verbo son, solo, no tiene sentido propio. No, Miss, no tiene. No tiene. Son ¿qué? De significado propio. Por eso funciona, disculpen, por eso funciona o trabaja como enlace dentro de una oración. Muy bien. Ahora sí. ¿A alguien le falta copiar? A mí. Miss, ya terminé. Muy bien. ¿A quién le falta? A mí mismo. Ya. Continuamos, dice. A ver. Soriano. Ay, disculpen, chicos. Un momento, voy a cerrar esta página. Muy bien, ahora sí. Soriano. Perdón, ¿no? Snyder. Sí, Miss. Muy Sí, bien, Miss. Snyder. Dice, marca con una X el verbo que presenta las siguientes oraciones.
Juan estudia en su casa siempre. Juan estudia en su casa siempre. ¿Qué verbo será? ¿Copulativo, transitivo o intransitivo? Intransitivo. Intransitivo, muy bien. Continuamos. A ver, voy a seguir llamando. Steven. 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 Muy bien. Steven, mi tío está feliz. ¿Qué verbo es? Mi tío está feliz. ¿Qué verbo es? ¿Copulativo, transitivo o intransitivo? Steven. A ver, voy a llamar a otro. Rubí. Rubí. Ha ingresado Rubí. Faltó. Condeso. Presente, Miss. Muy bien. Michael. Mi tío está feliz. ¿Qué clase de verbo es, hijo? Transitivo. Transitivo, Miss. ¿Seguro? Transitivo. A ver, Michael. ¿Qué tipo de verbo es, me dices, hijo? Transitivo. Mi tío está feliz, verbo ser o estar. Por sí solo no tiene sentido propio. Está trabajando como nexo. Intransitivo. Intransitivo. Copulativo, Michael. Copulativo. ¿Ya? Copulativo. Muy bien. Hasta ahí, ¿a quién le falta? A mí no, Miss. A mí no, Miss. Ya, muy bien. Vamos a borrar. Miss Siri, Dime, Oriana. ¿se tiene que poner una X? No, la X está de adorno, fíjate, Oriana. Ya pues, hija. Miss, es que casi lo coloreo. Ay, En tu Miss, nombre. no hice la pregunta. Reginaldo. Reginaldo. Sí, Miss. Muy bien. Reginaldo, el alumno contará un cuento. ¿Qué clase de verbo es? Transitivo. Muy bien, transitivo. Gómez. Mis cuadernos están forrados. Mis cuadernos están forrados. Sería copulativo. Copulativo. El verbo es están. Por sí solo no tiene sentido propio. Está trabajando como nexo. Gamarra. Sí, Miss. Muy bien. Ella llega temprano a clases. Ella llega temprano a clases. Transitivo.
Intransitivo, muy bien. ¿Terminaron de marcar? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Continuamos. Angeli. Angeli. Identifica si la oración presenta verbo transitivo o intransitivo. Mi padre lee un libro. Transitivo. Mi padre lee un libro. ¿Qué clase de verbo es? Transitivo. Transitivo. Miss, ¿lo podemos marcar? Sí, aquí sí pueden marcarlo si desean, ¿ya? Marcan o le hacen un cuadrado, un rectángulo, perdón, depende de ustedes. Gabriel, ¿De ahí es para marcar o...? Gabriel, pueden marcar o pueden realizar un rectángulo, no hay ningún problema. La pregunta no te está, el ejercicio no te está diciendo qué es lo que vas a hacer, solamente tienes que indicar. Miss, resaltar. Gabriel, Gabriel, Sí, Miss. muy bien. Sí, Luana, ya. Me voy al campo, me voy al campo. ¿Transitivo o intransitivo? Transitivo. Transitivo. Sí. A ver, continuamos. Alexandra, Alexandra. Miss. Miss, ¿me escucha? Un niño da limosna a los pobres. Transitivo, Miss. Un niño da limosna a los pobres. Transitivo me dijiste, está bien, está bien. Continuamos, a ver. Akemi. 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 Macy. Sí, Miss. No vengas tarde a casa. Intransitivo. Muy bien. Gracias, Miss. Gracias a ti. Omar. Omar. Continuamos. ¿Terminaron hasta ahí de marcar? Adela. Sí, Miss. Muy bien. A ver, Adela. 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 Sí, Miss. A ver, vuelve a encender tu audio, Adela. Reconoce el verbo transitivo y subraya su objeto directo. Mi padre recibió una carta. ¿Cuál es el verbo? Carta. Recibió. El verbo recibió. Ya.
¿Cuál es el objeto directo? El objeto directo. El objeto directo. Una ¿Una qué? carta. Muy bien. Dairon. Dairon. Sí, Miss. Muy bien, continuamos, Dairon. A ver. Siguiente. Aquí serán muy felices. El verbo subrayado en la oración es, el verbo es serán. Serán. Aquí Miss. serán muy felices. Intransitivo, Miss, a ver. A ver. Copulativo, intransitivo, reflexivo, recíproco, transitivo. Si te dice aquí serán muy felices, es el verbo ser o estar. Serán solo tiene sentido propio. El verbo serán solo tiene Transitivo. sentido propio. La E. Copulativo, hijo. Miss, es que no tengo las hojas, Miss. Ya, corazón. Igual, a ver, aquí. El verbo copulativo, Dairo, es cuando el verbo está trabajando como nexo o enlace entre el sujeto y su complemento. Este verbo, si yo te lo escribo solo, por ejemplo, no tienen sentido. Porque yo te digo serán, ¿ya? Es un verbo, pero no tiene sentido propio. ¿Serán qué? Necesariamente necesita al sujeto y su complemento. Sí, Miss, un sujeto y un complemento. Muy bien, hijo. Continuamos, a ver. La 5 es la A. ¿Dónde estás? Ah, ya, acá me faltó algunas oraciones. Espérame. Sebastián. Sebastián. Miss. Muy bien. Sebastián Echevarría. En la oración vamos a encontrar al verbo y a su objeto directo. El carpintero reparó la mesa. ¿Cuál es el verbo? Reparó. Ya, el verbo es reparó. ¿Cuál es el objeto directo? La mesa. Ya, objeto directo, la mesa. Muy bien, Echevarría. Cruz. Josmel. Josmel. Sí, Miss. Muy bien, Josmel. El policía pidió el pasaporte. El Pidió policía pidió es el verbo. ¿Qué pidió? el pasaporte. El Muy pasaporte. bien. Objeto directo, el pasaporte. Oriana, su abuelito examinó al insecto. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el objeto directo? Al insecto, Miss. Al insecto. Ya, muy bien. Continuamos. Pastor Geral. 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 Geral.
Muy bien, continuamos. Brenda. Muy bien, Brenda. Mi perro mordisquea sus juguetes. ¿Cuál es el verbo? El verbo es mordisquea. Y el objeto directo, ¿Sus juguetes? sus juguetes. Muy bien. Jimena, señala la alternativa que no presenta verbo copulativo. Jimena, alternativa que no presenta verbo copulativo. Él corre en el campo. Muy bien, él corre en el campo, no presenta verbo copulativo. Andrea, ¿qué oración presenta el verbo intransitivo? ¿Qué oración presenta el verbo intransitivo? Tengo las entradas al concierto. Mi hermana canta una balada. Tú rompiste el plato. Mañana viajaremos por Europa. Ese alumno escribe lindos poemas. Transitivo. La de. Muy bien, mañana viajaremos por Europa. Alison, Alison. Siguiente, completa el siguiente enunciado. Los verbos transitivos necesitan un... ¿Qué necesitan los transitivos? Alison. La B. Objeto indirecto. ¿Segura que es indirecto? No, Miss, la D. Objeto directo, muy bien. Ronald. Miss. Muy bien, Ronald, a ver. 10. ¿Qué alternativa presenta solo verbos copulativos? Miss. Un momento, a ver. Miss. Sí, Ronald, número 10. ¿Qué alternativa presenta solo verbos copulativos? La letra C, ¿me dices? Sí, Miss. Muy bien, ser, estar, parecer. Muy bien. Ya. ¿Terminaron de marcar hasta ahí? ¿Sus oraciones también de subrayar? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, voy a borrar. A ver, continuamos. Luana Robles. Sí, Miss. En aquel estudiante, ya ese ya tiene resolución, espérame un momento, hija. En aquel estudiante responsable parece triste, ¿qué clase de pronombre encontramos en la oración anterior? Y nos dice, los verbos copulativos pueden funcionar como enlace entre el sujeto y el complemento o atributo, ¿no? El complemento. Por ello, en la oración, el verbo es un copulativo y su complemento atributivo es triste. Muy bien.
Entonces aquí es copulativo. Muy bien, ahora sí continuamos. Marcan la letra A. A ver, Luana dice, identifica si la oración presenta verbo transitivo, intransitivo o copulativo. En la radio sonó una linda canción. Transitivo, Miss. A ver. Transitivo. Continuamos. Robles Luis. Robles Luis. Sí, Miss. Ay, perdón. No, Robles Andrés. Robles Andrés ha ingresado. Presente, Miss. Ya. Muy bien. A ver, Pedro compró un delicioso helado. Transitivo. Muy bien. William. Sí, Miss. Nuestra historia comenzó con palabras de amor. Intransitivo. Intransitivo. Santiago Urbano. Santiago. Sí, Miss. Sí, Miss. Tú y yo seremos amigos siempre. Intransitivo. Tú y yo seremos amigos siempre. Transitivo, transitivo, Miss. Transitivo. A ver, hijo. Aquí es copulativo. Seremos. Seremos. Ya, muy bien. Terminen de marcar. Ya terminé, Miss. ¿A quién le falta terminar de marcar para bajar la hojita? Muy bien. Verbo copulativo. Luis, tenemos algunas oraciones. Dice, relaciona las clases de verbo con las oraciones copulativo, transitivo, intransitivo. Tu tutora entregó las libretas. Miss, ¿ya? Sí, Luis, sí, ahora sí, hijo tú. Ay, a mí me puede volver a repetir la oración, por Ya, favor. vamos a ver las oraciones y vamos a ver si son de verbo copulativo, transitivo o intransitivo. Tu tutora entregó las libretas. Transitivo. Muy bien. Estamos alegres por tu ingreso. Intransitivo. Intransitivo. Aquí es copulativo. No, no está bien. Intransitivo. No hay sujeto. Continuamos. Muy bien, Luis. Daniela. Sí, Miss. Sí, Miss. Arregla la computadora. Arregla la computadora. Copulativo.
Aquí sería transitivo. ¿Qué arregla? La computadora. Iremos a la tienda. Iremos a la tienda. Aquí vamos a añadir, chicos, el verbo personal, ¿ya? Añadimos el verbo personal. Y este es personal porque está con sujeto tácito. Iremos a la tienda. Ese es copulativo. A ver. Aquí también le falta sujeto. Muy bien. A ver, Daniela. Mi hermana fue al karaoke. Personal. Aquí es intransitivo. ¿Ya? Intransitivo. Pedimos tallarines. Pedimos tallarines. Daniela. Miss, lo agregamos el personal. Sí, por favor. Miss, Aquí es personal. arregla la computadora es verbo personal, ¿no? Sí. Miss. Allá, gracias, Miss. Fran. Número Sí, 16. Miss. ¿Qué oraciones presentan verbos copulativos? ¿Qué oraciones presentan verbos copulativos? Tú estás alegre, mi papá trajo un pastel, somos muy felices. Miss, la B, solo la 2. Copulativo, mi papá trajo un pastel. Este es Sí, Miss. transitivo. ¿Qué trajo? Un pastel, objeto directo. Quiere verbo copulativo. El que trabaja como enlace. El que trabaja como enlace entre el sujeto y su complemento. Miss, la 1. Muy bien, solamente la número 1. A ver, Fran. Francisco lee el periódico El Comercio. Francisco lee el periódico El Comercio. El verbo subrayado, es decir, lee, en la oración es... ¿Qué tipo de verbo es, Fran? Transitivo. Muy bien, transitivo. Muchas gracias, Miss. Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado? ¿Alguien que no haya llamado? Ya. Muy bien. Número 18. A ver, chicos. Cierra la ventana, por favor. El verbo subrayado, cierra, en la oración anterior es un verbo copulativo, intransitivo, reflexivo, recíproco, Transitivo. transitivo. Miss, ¿puedo ir al servicio, Miss? Sí, sí. Muy bien. Cierra la ventana, por favor. Terminen de copiar.
Ya, ahora sí puedo borrar. Muy bien, continuamos. A ver, número 19. Oración que presenta verbo intransitivo. Los alumnos resolvieron su práctica. Mi amiga comió un pastel. El perro vive en el patio. Juan llevó el pan a la cocina. Él sufrió un accidente. ¿Cuál de las oraciones contiene un verbo intransitivo? Las semis. C. El perro vive en el patio. Número 20. ¿Cuántas oraciones presentan verbos transitivos? Él lavó el plato. Amiga, pareces cansada. Te traje chocolates, hijo. La A. La A. Solo uno, Miss. Miss, la A. A ver, solo uno. Miss, la A. La letra A. Muy bien. ¿Terminaron? Las oraciones las van a escribir ustedes. 4 oraciones con verbos copulativos y 4 oraciones con verbo transitivo. ¿Terminaron de marcar aquí? Sí, Miss. La 18. Transitivo. A ver, mientras que nos queda tiempo, vamos avanzando. Dice. Miss, la 20, ¿qué era? Solo uno, letra A. Dice, te presentamos las distintas formas de los verbos copulativos ser y estar. Agrúpalos donde corresponda. A ver, ustedes me van a ir dictando. Ser y estar. Verbos del forma del verbo ser. Soy. Soy. Son. Estoy. En orden. Chicos, en orden. Así. Soy. Soy. Era. Soy era. Soy. Éramos. Era. Éramos. Eran. Somos. Somos. Estamos. Ese es el verbo estar. Era. Son. Es. Es. Y son. A ver, vamos a ver en estar. Estamos, Miss. Estoy. Estamos. Estamos. Estuviste. Estuviste. Estarán. Está. Estuve. Están. Miss, estarán. Estarán. Nada más. Terminen de copiar. ¿Terminaron de copiar? No, Miss. Un momento, me falta. Terminen. Ya, Miss. No, Miss, no. Ya, Miss. Miss, no. Muy bien. Ya acabé. Ya.
Sí, esperamos a los demás. Ya, me puede seguir. ¿A quién le falta? A mí. Ya, terminen. Ya terminé. Muy bien. ¿A quién le falta? Era. ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? Aquí falta era. Aquí falta era. Eran también falta. ¿Ya? Era y eran, falta aquí. Terminen de copiar. Ya terminé. Muy bien, a ver. Vamos a continuar. Reconozco la clase de verbo, no me olvido de subrayar el verbo. ¿Serán copulativos o no serán copulativos? Vamos a escribir sí o no. A ver. Yo estuve contigo siempre. ¿Cuál es el verbo? Estuve. Estuve. ¿Es un verbo copulativo? ¿Sí o no? Sí. Sí, es un verbo copulativo. Sí. Continuamos. La imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Cuál es el verbo? Importante. 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 Ese es el verbo. Es. ¿Es copulativo, sí o no? No. Muy bien, Macy. Sí. Sí, es un verbo copulativo. Está sirviendo de enlace. Cuando el dinero habla, la verdad calla. Dinero, ¿mía? ¿Cómo dinero va a ser un verbo? Espérame. Habla. Aquí el verbo es copulativo, ¿sí o no? Sí, Miss. Sí, Miss es copulativo. No. No es copulativo. La paloma arrulla a sus polluelos. Arrulla. El verbo es arrulla. ¿Es un verbo copulativo? Sí, Miss. No. No es un verbo copulativo. Antes la tuberculosis era mortal. Tuberculosis. Era. Tuberculosis es una enfermedad. El verbo copulativo es el que te va a servir de enlace entre el sujeto y su complemento. Y su complemento es una atribución al sujeto. Sí, es copulativo. José está mejorando su caligrafía. Mejorando. Está. Verbo copulativo, sí o no. Sí. Sí, muy bien. Kevin recibió una sincera felicitación. Recibió. Recibió. Una no es verbo. ¿Es copulativo, sí o no?
No. No. Los gatos son felinos domésticos. Son. 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 Ya. ¿Es copulativo? Sí. 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 No. Sí. La persona murió por sus heridas. ¿Persona? Por sus. Murió. Murió es el verbo, chicos. Murió. Murió. ¿Es copulativo, sí o no? No. Mañana será un día inolvidable. Mañana. Es el verbo. Será. Será. ¿Verbo Será. copulativo, sí o no? Sí. Sí. La aspiradora será un regalo para mamá. Será. Será. ¿Copulativo, sí o no? Muy bien, hasta ahí terminamos. Un momento, terminé. Muy bien. La siguiente hoja es para ustedes y las oraciones que les he encargado en la hoja anterior. Total son 8 oraciones, más la última ficha. Terminamos para que se puedan ir a su siguiente clase, chicos. Mi series terminó. ¿Tomar agua? Ya está. Los que ya terminaron pueden retirarse. Nos vemos, chicos. Chau, Miss. Cuídense, chicos. Nos vemos. Chao, mi series. Cuídese. Cuídense. No entiende la otra hoja. Miss, no entiende la Me otra avisas hoja. por WhatsApp, Luana. Me avisas por WhatsApp, ¿ya? Nos vemos, chicos. Dirigimos a la siguiente clase. Nos vemos. Mi gatito está mal. Chao. Ah, eso te pasa por tanto estar ahí agarrando al pobre gato. Ya lo informé. Cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana, Miss. Chao.